Buenas tardes, mi nombre es Luis Castillo y a continuación haremos una presentación de nuestro proyecto de la clase de aseguramiento de la calidad de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Para ello desarrollamos el proyecto sugerido por el catedrático, lo cual consiste en el desarrollo de una aplicación web. Podamos llevar el control de proyectos de una empresa. A la finalidad del video se explica los tipos de prueba que hicimos, los cuales fueron unitarias, funcionales, de carga o de estrés. En esta vez no vamos a abordar tanto en la elaboración de la aplicación ni el funcionamiento. Los aspectos a tomar en cuenta de nuestro proyecto son que se hicieron los módulos de tanto como de empleado y el módulo de proyecto. Buenas noches, mi nombre es Francisco Witt y a continuación voy a explicar lo que fueron las pruebas unitarias de nuestro proyecto. Realizamos 3 pruebas. La primera fue la prueba de conexión hacia la base de datos, la segunda es la prueba de mantenimiento de empleados y la tercera es la prueba de mantenimiento de proyectos. La prueba 1, que es la prueba de conexión hacia la base de datos, consta de 3 pasos. El primero es crear la instancia de conexión hacia la base de datos, el segundo es abrir la conexión luego de crear la instancia y el tercero es cerrar la conexión cuando la conexión está abierta. La primera prueba consiste en crear una instancia hacia la base de datos. Acá lo que se hace es cargar en variables del sistema la información de la base de datos a la cual nos vamos a conectar, el servidor que vamos a utilizar y las credenciales con las cuales nos vamos a conectar. La segunda prueba consiste en abrir la conexión. Una vez de haber cargado todos los parámetros de conexión de nuestra aplicación, debemos abrir la conexión para poder hacer las operaciones en la base de datos desde el sistema. Y por último, contamos con la prueba de cerrar la conexión. Luego de que se realizaron todas las operaciones en la base de datos, es necesario cerrar la conexión. La segunda prueba unitaria es la prueba de empleados. Esta prueba de empleados consta de 5 pasos. El primer paso es revisar que se hagan las validaciones respectivas a los empleados. El segundo es crear el empleado en la base de datos. El tercero es consultar todos los empleados que tenemos en la base de datos. El cuarto paso es actualizar los empleados en la base de datos, sobre todo el empleado que creamos en la prueba 1. Y el quinto paso es eliminar el empleado de la base de datos. Para la primera prueba, nosotros vamos a validar de que al momento de ingresar todos los datos del empleado, la función empleado value, la cual lo que hace es una verificación de todas las variables que se pasaron del empleado. Si hay una variable que no contiene datos, la función empleado value retorna falso y almacena en una variable llamada mensaje de error el error que dio en la validación que se realizó. Ok, en este caso enviamos todos los parámetros del empleado y todos son válidos, por lo cual la función empleado válido debería regresar true. Nuestra prueba consiste en verificar que esta función retorne true cuando se hace la validación del empleado. La segunda prueba consiste en poner todos los datos del empleado a excepción del teléfono del empleado. En nuestras validaciones nosotros tenemos de que el teléfono del empleado debe ser obligatorio, si no se envía retorna un error. Entonces, ¿qué sucede acá? La función empleado válido retornará una variable falsa. Y nuestra prueba consiste en que si nosotros no enviamos un valor del empleado, la prueba retorne falsa. El segundo paso, luego de que ya se hicieron las validaciones en la base de datos, es crear un empleado en la tabla empleado. Para ello nosotros enviamos todos los valores, solo que acá para distinguir en la base de datos que el registro fue agregado desde nuestra prueba unitaria, ponemos prueba empleado agrega. Una vez de haber llenado todo el valor de todas las variables, creamos el empleado. El método crear empleado se encarga de hacer un insert directo a la base de datos con los valores que nosotros cargamos en memoria. ¿En qué consiste el criterio de la prueba? Luego de haber creado nuestro empleado en la base de datos, nosotros debemos consultar si ese empleado realmente se creó en la base de datos.
Para ello nosotros hacemos una consulta donde consultamos por el nombre del empleado que pusimos acá arriba para ver si existe. Nuestra prueba consiste en revisar si la tabla que hace la consulta tiene datos, entonces retornará true. Si no logró hacer el insert en la base de datos, la tabla retornará 0 registros y nuestra prueba fallará. El tercer paso es consultar todos los empleados en la base de datos. Para ello nosotros tenemos una función llamada consultar empleados, la cual hace un select from directo a la tabla, en la base de datos, y lo almacena en un data table. Si esta tabla contiene información, es porque logró consultar todos los empleados del sistema que están registrados en la base de datos. Y el criterio de esta prueba es revisar si es cierto que la tabla contiene más de un dato en los registros que posee. El cuarto paso es actualizar los empleados. Para ello llenamos todos los campos que necesitamos para el empleado, pero ojo, acá en el código de empleado obtenemos el registro que nosotros agregamos en la prueba de crear el empleado en la base de datos. Para ello consultamos directamente la tabla empleado, donde un nombre del empleado sea prueba empleado. Con eso obtenemos el código del empleado. Luego hacemos las actualizaciones. Ahora, si se darán cuenta, en vez de decir prueba empleado agrega, dice prueba empleado modifica. Entonces el registro en la tabla quedará como prueba empleado modifica. Para revisar si nuestra prueba se realizó correctamente, haremos una consulta a la base de datos y buscaremos un empleado que tenga de nombre de empleado prueba empleado modifica, tal y como lo ingresamos en la parte de arriba. Esto nos dirá que sí logró hacer el update en la base de datos. Y por supuesto, la tabla al hacer esa consulta debería de traer registros. Si la tabla trae registros, nuestra prueba se ejecutó correctamente. Y por último tenemos la prueba de eliminar empleado. Acá simplemente invocamos al método eliminar empleado, claro, pero antes debemos obtener el código del empleado que queremos eliminar. Para ello buscamos en la base de datos un empleado con el nombre empleado modifica, ya que en nuestra prueba de modificar empleado, nuestro empleado ahora queda con el nombre empleado modifica. Eliminamos el registro de la tabla y luego consultamos en la tabla un registro que tenga ese nombre. Si nuestra prueba fue satisfactoria, la tabla no debería de traer ningún registro, por lo cual acá hacemos la validación de que los registros que tiene la tabla sea 0. Si tiene 0, nuestra prueba fue correcta. Lo mismo hicimos para las pruebas unitarias de proyecto. Esta es nuestra tercera prueba. Consta con los mismos pasos que tienen los empleados. El primero sería validar el proyecto con los criterios que ya habíamos hecho anteriormente. Crear el proyecto en la base de datos. Consultar el proyecto en la base de datos. Actualizar el proyecto. Y por último, eliminar el proyecto. Y esas serían nuestras pruebas unitarias del proyecto. Bueno, habla Luis Castillo y a continuación vamos a explicar lo que son las pruebas funcionales de nuestro proyecto. Para ello tuvimos que desarrollar 5 mantenimientos de la aplicación, las cuales fueron mantenimiento de los empleados, mantenimiento de puestos, mantenimiento de categorías de tarea, mantenimiento de puestos de empleado y mantenimiento de proyectos. Estas pruebas fueron automatizadas. Para ello fue necesario grabar distintos procedimientos para crear, modificar y eliminar un empleado de mantenimiento. Otro punto que debemos tomar en cuenta es que las pruebas funcionales no se hacen sobre la aplicación ejecutada en modo debug. La aplicación web debe estar publicada en un servidor de IIS. De nuevo habla Francisco. Como indicaba mi compañero anteriormente, vamos a hacer las pruebas funcionales de nuestro proyecto. Realizamos 5 pruebas funcionales. La primera fue al mantenimiento de empleados, la segunda fue al mantenimiento de puestos, la tercera al mantenimiento de categorías de tarea, la cuarta al mantenimiento de puestos de empleo y la quinta al mantenimiento de proyectos. Cada una posee 3 pasos. La primera, la creación de registro en la base de datos, la segunda, la modificación del registro creado y la tercera, la eliminación del registro creado. Para nuestra prueba, vamos a ejecutar la prueba funcional de empleado y vamos a ejecutarlas de manera individual. Primero la prueba 1, crear el empleado. Para ello la seleccionamos y le damos clic derecho. Luego le damos en ejecutar prueba seleccionada.
Y esto lo primero que hará es abrir una instancia de nuestro navegador, cargar el link de nuestra aplicación publicada en IIS, seleccionar la opción empleados de nuestro menú de la aplicación, dar clic en el botón agregar empleado, ponemos toda la información y el sistema automáticamente pondrá toda la información de la grabación que se hizo para esta prueba. Guarda la prueba y termina el proceso. Como podemos ver, la prueba de crear empleado la ejecutó correctamente. Ahora vamos con la prueba de modificar empleado. Le damos clic y le damos en ejecutar prueba seleccionada. Esto lo que hará de nuevo es abrir el navegador, seleccionar el menú de empleados, seleccionar el registro que creamos anteriormente y modificar sus valores. Como indicamos anteriormente, todo esto lo está haciendo de manera automática el sistema, ya que fue una grabación que se hizo en la prueba automatizada funcional. Termina la prueba y nos indica que la ejecutó correctamente después de 25 segundos. La última prueba es la de eliminar el registro que creamos. Damos clic sobre la prueba y le damos a ejecutar prueba seleccionada. Y con eso concluimos la prueba funcional. Como les comenté anteriormente, esta prueba nos genera un código, el cual podemos ver dentro de nuestro explorador de soluciones. Abrimos el código de la prueba y aquí podemos ver que tenemos los distintos pasos. El primer paso era crear el empleado, el segundo modificar el empleado y el tercero eliminarlo. Si nosotros metemos a este código, a esta función, podemos ver de que acá tiene almacenados todos los pasos que siguió para poder ejecutar la prueba satisfactoriamente. Si nosotros quisiéramos obviar uno de estos pasos, podemos simplemente seleccionarlo y eliminarlo. Esto hará que al momento de ejecutarse la prueba se salte al siguiente paso del que obviamos. También tenemos un mapa de todas las actividades que se realizan por cada una de las pruebas. Por ejemplo, ahorita probamos el conjunto de pruebas del empleado, los cuales sería crear el empleado, modificar el empleado y eliminar el empleado. Si se dan cuenta, acá nos da un detalle de cada uno de los pasos que se realizó. Primero ir a la página web mediante el explorador móvil, después dar clic al vínculo empleados y acá nos va diciendo los distintos pasos que se siguieron hasta llegar a finalizar la prueba. En esta parte también, si nosotros queremos obviar uno de los pasos, le damos clic en eliminar y automáticamente lo eliminará de la prueba funcional para que pueda ser ejecutada. Bueno, le habla Luis Castillo y a continuación vamos a mostrar lo que son las pruebas de carga o las de estrés. Para ello fue necesario crear una prueba de rendimiento web en la cual hicimos la grabación de un empleado en la base de datos y fue necesario que 8 instancias del navegador agregaran al mismo tiempo el empleado a la base de datos. Vamos a ejecutar el rendimiento de la app. Y en estas pruebas determinamos qué tan fiable es la aplicación en tanto al rendimiento y se tratan de ejecutar las 8 pruebas simultáneas y ver si al final la aplicación no tiene ningún fallo. Ejecutamos nuestra prueba. Y como podemos ver en nuestra aplicación, al finalizar la prueba de rendimiento nos dio un error y nos mostró el código en JavaScript, donde el error al momento de hacer la carga, pero más sin embargo nos podemos revisar en el contenido de
de nuestra tabla a ver si hizo la inserción de los 8 empleados en nuestra base de datos. Para eso hacemos un seleccionamos la tabla de empleados y proyectos, y como en efecto podemos observar que hizo las inserciones de los 8 campos. Bueno, ahora que ya fue ejecutada nuestra prueba de rendimiento, haremos nuestra prueba de carga. Para ello nosotros ya poseemos un escenario donde 25 usuarios intentan acceder a la aplicación por medio de una conectividad LAN, y los 25 usuarios con el explorador, en el explorador de Internet Explorer. Esto quiere decir que los 25 usuarios van a estar accediendo a la aplicación al mismo tiempo y a ver en cuál sucede el error. Para eso nos venimos en escenario, agregar escenario. En escenario le agregamos un nombre, en ese caso sería escenario 2. Seleccionamos la opción usar distribución normal centrada en tiempos de reflexión al usuario grabados. En patrón de carga, aquí es donde podemos seleccionar de cuántos usuarios queremos que ingresen a nuestra aplicación al mismo tiempo. Aquí, o sea, que seleccionamos lo que queremos de 30 o 5 o lo que nosotros nos convenga, ¿verdad? El modelo de combinación de pruebas, le damos en a partir de un número total de pruebas. En combinación de pruebas, le damos en agregar, buscamos nuestro rendimiento app y procedemos en darle en agregar. En este caso, como ya estemos agregados, solo cerramos. En nuestra combinación de redes, elegimos una red LAN, ya que vamos a trabajar sobre una red local. Y en nuestra combinación de exploradores, seleccionamos Internet Explorer, en los cuales los usuarios tienen que acceder por medio de este explorador. Sin embargo, podemos elegir cualquier otro navegador como el Chrome, Firefox o el que se nos sea más compatible, ¿verdad? Bien, ahora procedemos a ejecutar nuestra prueba de carga. Le damos en ejecutar. Para nuestro escenario nosotros escogimos que elegimos que necesita 13 segundos para preparar el escenario. Luego acá nos muestran 4 gráficas en las cuales consta de indicadores clave, tiempo de respuesta de la página, sistema de prueba, controlador y agentes. Acá podemos ver cómo después de 25 usuarios nuestra aplicación va bajando el rendimiento de la carga y nos va mostrando un total de errores que ha tenido a lo largo de la ejecución. Como podemos ver en información general, la configuración de controlador, las solicitudes, el tiempo de respuesta de las solicitudes, el total de las solicitudes que nos mostró, y nos vemos acá que al momento va registrando nuestros errores. El total de solicitudes falladas y el total de solicitudes atendidas. Esperemos que cargue lo de nuestros errores. Como podemos observar, acá nos va detectando los errores que va detectando la aplicación de carga. Y acá nos va mostrando uno por uno los errores que la prueba de carga nos iba a ir detectando. Como pueden ver, nos muestra la hora, el agente, la prueba, el escenario, que es el escenario que marcamos, y a solicitar la dirección que entró el navegador. Bien, al finalizar le damos en la opción de tener. Esperemos que cargue. Y como podemos ver acá, nos muestra como el resumen de
de las pruebas de estrés de la aplicación que hemos estado ejecutando. Bien, compañeros, esto es todo. Es la explicación de nuestro proyecto de aseguramiento de calidad de software en ingeniería en sistemas con mi compañero Francisco Witt. Espero se haya podido entender bien nuestra explicación y fue un gusto estar con ustedes.